Amigos y amigas de Ulala International, agradeciendo también este espacio, me encuentro con... Evelyn Morán. ¿Cuál es su profesión? Bueno, soy compositora, arreglista, docente, guitarrista, cantante, en una sola palabra, músico. De padre, músico también, ¿no? Sí, él es requintista de música popular, pasillos, todo lo que tiene que ver con música nacional. Nos decía que esto ya es tecnificado, su presentación es algo de mucho valor Muchas y gracias. qué bueno que sea ecuatoriano, Ay, que muchas estemos gracias. produciendo electroacústica, Electroacústico, ok, así es. es una composición electroacústica. Sí, Estim- es una obra mixta, experimental de electrónicos e incorporando elementos acústicos, en este caso el requinto y la voz. ¿Cómo nace de este vaivén y decidirse por estos nuevos géneros? Bueno, todo nació por escuchar obras de este carácter. A lo mejor no son tan escuchadas actualmente, pero existen. Entonces, una vez que escuché obras de los mismos docentes de aquí de la universidad, yo dije, bueno, está interesante. Y al principio uno asume que es simplemente hacer soniditos y ya está. Y obviamente todo tiene un contexto, todo tiene una narrativa que engancha mucho y parte de la investigación, hay que investigar mucho, banco de sonidos, creaciones, y todo eso me llevó al gusto por digamos, por este género. Y a la final ya encontré digamos, un motivo que fue el poema, lo cual incorporé en la obra. Ahora, esto no se va a desvirtualizar en un futuro por temas comerciales. La música puede que tome ese rumbo. De hecho, tenemos grandes festivales que se relacionan con su género. Por supuesto. ¿No ha pensado en algún momento participar en Por algo así? supuesto, sí. He aplicado a un festival en Colombia que una de mis referentes, que se llama Ana María Romano, una artista colombiana de este género, tiene un festival que lleva, bueno, no ella, pero lleva su nombre. Y ella fue uno de mis referentes para las obras, ¿Por qué lleva el nombre ese festival? porque ella es un ícono de este tipo de género. ¿A qué me refiero? Porque ella captura las vivencias diarias, ya sea de personas o de ambientes, de espacios, y como yo en mi obra incluyo voces de mujeres en este caso, ella fue una de mis referentes para poder hacer la obra. Entonces, como ella es un ícono en Colombia, el festival de este tipo de música electrónica lleva su nombre, que es Ana María Romano. ¿Y Entonces, cuándo es? es en marzo del próximo año, entonces espero Ya estar... está lista y preparada. Sí, quiero participar incluso con esta obra y la quiero presentar en vivo, ¿no? Porque también tiene el otro formato, solo poner el audio, pero quiero presentarla yo interviniendo, ¿no? Porque se supone que así fue concebida, Entonces, tocando. la perspectiva es crear entornos musicales Así ya es. en festivales Por grandes. supuesto, también hay en Chile, en México, es decir, nosotros estamos aún en pañales, ¿sí? Hay apertura por las universidades, en Quito se trabaja mucho estos nuevos géneros, que no son tan nuevos en realidad, solamente que están empezando a tener un incremento, un auge particular, pero no es nuevo en realidad. Esto viene ya un poco ya de años, un poquito ya más atrás. Pero estamos en pañales y esperamos que aquí pues empiecen a haber festivales donde uno pueda incluir ya sus obras. Y pero para aclarar la cuestión, vamos a ver interpretaciones o composiciones suyas en planos de música electrónica o en... ¿Sí? Sí, es Comercial, música electrónica comercial. música electrónica experimental, es Ok. decir, cuando uno habla de música electrónica, eso quiere decir que el audio que uno escucha es concebido de manera utilizando recursos como laptop y ciertos software que le permiten a uno crear los sonidos. Es decir, lo que se escuchó no es que ya está hecho y yo lo incorporo, no, sino que se crea. Sí, entonces esa es como un poquito la diferencia de pronto con respecto a la música electrónica popular que uno escucha en la radio, en diferentes plataformas, que es popular, pero acá, que si bien es cierto ellos también crean, ¿no? Tampoco hay que desmerecer, ellos hacen una creación, pero acá está concebido en otro formato, es un poco más experimental
Y, y en mi caso incluyo elementos electroacústicos, que en este caso es el requinto y la voz. Entramos en materia, algo que normalmente es muy complejo. A veces nos bajan los videos por hablar de estos temas, pero el fin es mencionar cómo este tipo de abusos, utilicemos esa palabra para que no se dañe el contenido, pero este tipo de abusos, usted lo mencionó, Sí, es histórico. sí. No viene de aquí a un año, a 5 años, No. o pocas décadas. No, esto es grave. Si sigue continuando con estos abusos, ¿cuál es su Sí, yo mirada me a... topo con este poema, porque es un poema de una poetisa guayaquileña que se llama Ixora Zambrano. Ella es un referente de poemas y de esa lucha por estos procesos de visibilización de estos vejámenes, por decirlo así, ¿no? Sí, Entonces ella se topa con situaciones en los años 80 y yo me topo con un performance de teatro, por decirlo así, con el poema. Cuando yo lo escuché narrar me impactó, porque yo dije, a ver, esto es en los años 80, estamos 2024 y pasa exactamente lo mismo y peor. Entonces, hay una deuda social, hay una deuda por parte de las personas que deberían cuidar no solamente a los niños, sino a mujeres, también niños y niñas, que y están, hombres. y hombres, niños, niñas y hombres que están sufriendo este tipo de vejámenes. No puedo decir que ha aumentado porque ahora con las redes sociales se visibiliza más. Antes no se visibilizaba tanto, pero ahí estaba. Entonces es un poco visibilizar el problema, que la gente no lo normalice, porque normalmente uno dice, ah, no, bueno, sí, pasó esto con alguien, le pasó esto a cierta persona y ya lo normaliza. Uno dice, bueno, sí, o a veces los culpa y no es así. Entonces más bien es visibilizar la situación y que de pronto lo primero que no sea normalizado, que uno no diga no, es que porque andaba de tal manera o es porque no se cuidó, echarle la culpa a la víctima, ¿sí? Pasar por ahí. Y bueno, en el mejor de los casos que las autoridades tal vez ya pongan leyes un poco más drásticas y se cree una cultura de cuidado, una cultura de no normalizar estos casos, que los perpetradores no queden impunes, que eso es lo que todos esperamos para una mejor sociedad. Traspolamos esta preocupación social de la región, del mundo, al plano musical. ¿Cómo fue escoger las voces femeninas para su composición artística? ¿Cómo decidió? Si tienen algún valor personal, cuéntenos al respecto. Bueno, el proceso de composición y de incluir el poema como tal pasó por muchos procesos. Es decir, yo primero dije, bueno, incluyo un fragmento, luego dije, lo incluyo todo, luego me dije, yo lo voy a leer. Y, y yo quería plasmar en la obra una sensación real. Yo ya me había leído el poema muchas veces y cuando lo leí por primera vez rompí en llanto porque es muy fuerte. Entonces yo dije, esa es la clave. Yo quiero capturar esa sensación primera y orgánica de las personas que lo vayan a leer. Luego pasé por otra disyuntiva, mujeres y hombres, o solo mujeres. Creo que sí debía haber incluido hombres, porque la violencia es general, ¿sí? Pero a la final, cuando ya lo pensé, ya estaba hecho. Tal vez si en algún momento lo reestructuro, incluiría voces de hombres. ¿Cómo escogí las mujeres? Primero me planteé mujeres de diferentes edades. Hay adolescentes, hay abuelas, hay mujeres casadas con hijos, hay mujeres separadas, ¿sí? Entonces son personas cercanas a mí, familiares, amigas, amigas de amigas, donde yo les conté lo que quería hacer. Básicamente, quiero grabarte leyendo un poema
y quiero grabar tu sensación y tu expresión. El poema fue grabado de cada una en una primera toma, lo que salga. Yo les dije, lo que va a salir es lo correcto, es decir, no vamos a repetir otra vez. Si te equivocas en una palabra, no hay problema. Lo que yo quiero captar es lo que tú vas a sentir al leerlo. Entonces empezamos a trabajar, yo la citaba en mi casa, porque las grabaciones fueron en mi casa, la citaba y les daba en ese momento el poema, y se obtuvo cosas desgarradoras. Hubo chicas que no pudieron terminar de leerlo, hubo otras que lo leían y se les quebraba la voz, llantos, hubo un sinnúmero de sensaciones que están plasmadas dentro de la obra. Esto se puede decir que es una composición comunitaria, porque intervienen más personas, ¿sí? En este caso en una sección específica de la obra. ¿Usted considera que también a la parte masculina le puede pasar lo mismo? Por supuesto. No terminaríamos de leer el poema o los poemas que pueden existir al respecto. Bueno, la obra, antes de llevarla ya al público, yo la hice en mi casa, y mi papá, por ejemplo, la escuchó y se le despelucó el cuerpo, y él decía, bueno, es muy fuerte. Entonces también esto tuve una tutoría por un docente de la universidad, y él también me dijo lo mismo, o sea, me desgarra el corazón. Entonces yo sí creo que si incluyo voces masculinas va a ocasionar lo mismo, sí, porque sí es desgarradora, y eso es en todos los géneros, no creo que porque sean mujeres, no, esto es en general, sí. Palabras que nos conmueven, y le pido sus palabras finales, tal vez alguna emoción que se le venga a la mente, a sus familiares, sus colaboradores, etcétera, etcétera. Bueno, algo que no he mencionado mucho en las veces que hemos estado tocando en vivo, es que al hacer la obra yo tuve que hacer muchos altos, pares, es decir, bueno, voy a parar porque esto me está generando un tipo de depresión, un tipo de tristeza emocional muy grande, y tenía que ir con mi tutor y decirle, bueno, no puedo avanzar, me siento mal, especialmente con la lectura del poema, y esa melodía que la hago al final como un arrullo, como una liberación, como una muerte, pero como liberación, no como tristeza. Y al estar haciendo o componiendo esas secciones, me trastocaron mucho. Entonces yo tenía que hacer un alto. Eso no lo he contado así fuerte, o de manera abierta, pero yo tuve que parar muchas veces. Y él me decía, bueno, es que es fuerte, es algo muy perturbador. Entonces yo tenía que hacer muchos saltos. Ahora, hay dos vertientes. La primera, transmitir musicalmente una situación social muy terrible. Y la segunda, visibilizar esa situación social. Y qué mejor que hacerlo con la música, ¿sí? Así que yo lo que puedo decirles a las personas que van a ver y escuchar esta entrevista es que no normalicemos la violencia en cuanto a la sección social, ¿no? Y por otro lado la música, que nos permitamos escuchar otras cosas, otros géneros, otras sensaciones, que nos permitamos sentir, y así vamos a contribuir mucho a la creación que se hace dentro de nuestro país. Entonces son como esas dos vertientes que yo puedo colaborar y decirles a las personas que estén viendo esta entrevista. En esta ocasión, aullar fue la alternativa para la liberación. Así es, exactamente, sí, porque al final eso es lo que intento plasmar, lo hago con la voz. Y lo plasmó. Lo digo porque fui uno de los Muchas gracias. de los participantes, y me siento así, liberado. Muchas gracias, muchas gracias. Y para el mundo reportó David Vinicio Espinal García. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinal García.